¿Listos para un viaje a uno de los lugares más escalofriantes de Estados Unidos? Hoy no vamos a un parque temático, sino a un sitio que hiela la sangre solo con nombrarlo: el Sanatorio de Waverly Hills. Acompáñenme a descubrir la historia y los misterios que se esconden tras los muros de este imponente hospital abandonado. Imaginen esto. Principios del siglo XX, una enfermedad terrible, la tuberculosis, conocida como la peste blanca, se extiende sin control por todo el país. En el condado de Jefferson, Kentucky, la situación es tan grave que deciden construir un hospital dedicado exclusivamente a tratar a los enfermos. Así nace, en 1910, un pequeño edificio de madera de 2 pisos. Pero la enfermedad avanza tan rápido que pronto se queda pequeño. Para 1926, lo que era una modesta construcción se transforma en el coloso que conocemos hoy. Un imponente edificio de 5 pisos de estilo gótico Tudor, capaz de albergar a más de 400 pacientes. Waverly Hills no era un hospital cualquiera. Era una comunidad en sí misma. Tenía su propio código postal, su propia granja, e incluso su propia planta de tratamiento de agua. La idea era crear un entorno autosuficiente donde los pacientes pudieran recibir los mejores cuidados de la época. En ese entonces no existía una cura para la tuberculosis. Los tratamientos eran, en su mayoría, experimentales, y se centraban en la idea de que el aire fresco y la luz del sol podían ayudar. Por eso, el hospital estaba diseñado con enormes ventanas y terrazas abiertas, donde los pacientes, sin importar el clima, eran expuestos al aire libre. Imaginen pasar horas, incluso días enteros, en una cama al aire libre en pleno invierno. Era una medida desesperada, pero creían que era la única esperanza. Pero no todos los tratamientos eran tan benignos. Se practicaban procedimientos quirúrgicos extremos, como la toracoplastia, que consistía en extirpar varias costillas para permitir que el pulmón colapsado se expandiera y sanara. Eran cirugías muy dolorosas y con un bajo índice de éxito. La realidad es que la tasa de mortalidad en Waverly Hills era altísima. Se dice que una persona moría casi cada hora en los peores momentos de la epidemia. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más sombría. Con tantas muertes, era imposible sacar los cuerpos por la puerta principal, sin causar pánico entre los pacientes que aún luchaban por su vida. Para solucionar esto, construyeron un túnel subterráneo de unos 150 metros de largo. Originalmente, se usaba para transportar suministros desde la base de la colina hasta el hospital, pero pronto encontró un propósito mucho más macabro. Se convirtió en el túnel de la muerte. A través de este pasadizo oscuro y húmedo, los cuerpos eran transportados discretamente en carritos, lejos de la vista de los vivos. En 1943, todo cambió con el descubrimiento de la streptomicina, el primer antibiótico efectivo contra la tuberculosis. La enfermedad que había causado tanto sufrimiento finalmente tenía una cura. Poco a poco, la necesidad de sanatorios como Waverly Hills disminuyó, y en 1961, el hospital cerró sus puertas. Pero la historia del edificio no termina ahí. Un año después, en 1962, reabrió como el geriátrico de Woodhaven. Sin embargo, los años que siguieron estuvieron plagados de rumores de maltrato y condiciones inhumanas. Se hablaba de hacinamiento, falta de personal y tratamientos de electroshock aplicados de forma abusiva. Finalmente, el Estado ordenó su cierre definitivo en 1981 debido a estas denuncias. Desde entonces, Waverly Hills ha permanecido abandonado, cayendo en un estado de ruina y decadencia. Y es en este abandono donde su leyenda como uno de los lugares más embrujados del mundo ha crecido sin parar. Equipos de investigación paranormal de todo el planeta han visitado sus pasillos, y los testimonios son escalofriantes. Uno de los puntos más activos es el 5º piso. Originalmente, era el área para los pacientes con trastornos mentales y también donde se encontraban las habitaciones de las enfermeras. Aquí se cuenta la historia de la habitación 502. La leyenda dice que una enfermera, desesperada por haber contraído tuberculosis o por un desamor, se quitó la vida en esa habitación. Otros cuentan que fue otra enfermera, quien al descubrir un embarazo fuera del matrimonio, tomó una decisión fatal. Sea cual sea la versión, muchos visitantes aseguran ver sombras,
escuchar susurros o sentir una presencia opresiva en esa habitación. Otro de los espíritus más conocidos es el de un niño llamado Timmy. Se dice que era un pequeño paciente al que le encantaba jugar con su pelota. Los visitantes a menudo llevan pelotas y las dejan en los pasillos, y algunos afirman haberlas visto rodar solas, o incluso haber escuchado la risa de un niño a lo lejos. Es una historia que mezcla la tristeza de su destino con la inocencia de la infancia. Y por supuesto, está el túnel de la muerte. Investigadores y turistas que se han atrevido a recorrerlo hablan de escuchar voces inexplicables, sentir que los tocan o ver figuras sombrías que se desvanecen en la oscuridad. Se dice que es el eco de las innumerables almas que hicieron su último viaje a través de ese pasadizo. Además de estas historias, los fenómenos reportados son muchísimos. Puertas que se cierran solas, luces que se encienden y apagan, gritos que resuenan en los pasillos vacíos y apariciones de figuras que parecen ser antiguos pacientes o personal del hospital. Incluso el olor a comida de hospital ha sido reportado en la cocina, décadas después de que se sirviera la última comida. Hoy en día, los actuales propietarios de Waverly Hills están trabajando para restaurar el edificio. Ofrecen tours históricos y paranormales, permitiendo que el público experimente por sí mismo la atmósfera única de este lugar. Su objetivo es preservar la historia y, quizás, dar algo de paz a las historias que aún resuenan en su interior. Waverly Hills es mucho más que un simple hospital abandonado. Es un monumento al sufrimiento humano, a la lucha por la supervivencia y a la historia de la medicina. Un lugar donde las paredes guardan los ecos de miles de historias, algunas de esperanza y otras de profunda tristeza. ¿Son reales los fantasmas de Waverly Hills? ¿O es simplemente la sugestión creada por su trágica historia? Esa es una pregunta que, quizás, solo se puede responder pasando una noche entre sus muros. Gracias por acompañarme en este recorrido por el sanatorio de Waverly Hills. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando los lugares más misteriosos del mundo, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Nos vemos en la próxima aventura.